jltradio.com y Cecilia Taborelli presentan Citas Conscientes, un espacio para nutrir mente, cuerpo y alma, donde te invitamos no solo a decir presente, sino a estarlo, porque si no es aquí, ¿dónde? Y si no es ahora, ¿cuándo? Citas Conscientes con Cecilia Taborelli, un espacio de reflexión y armonía. Hola, bienvenidos a una nueva cita consciente, donde te invitamos, como siempre, no solo a decir presente, sino también a estarlo. Y hoy vas a tener que estar muy presente porque quiero invitarte a que recorramos un tema que es tan fascinante como desconcertante. No sé si a ustedes les pasa, pero en mis redes sociales, sobre todo en estos tiempos que corren, tengo cantidad de frases hermosísimas, obviamente con un tono motivacional o inspiracional, que hablan acerca del hecho de que todos somos uno, de que somos el universo, de que somos energía, esto de tú lo crees, tú lo creas. Y la verdad es que a mí me resuena mucho y de hecho soy una de las generadoras de muchas de estas frases que comparto con mi audiencia. Pero hoy lo que quiero invitarlos es a recorrer un camino paralelo, más allá de lo bonito que esto puede sonar. ¿Qué hay de realidad en todas estas frases que todos compartimos? Y para poder adentrarnos en la profundidad de esa realidad que para muchos, y me incluyo, nos queda un poquito lejos, que está relacionado con la física cuántica, he invitado a una persona que en este tema es como ¡wow! Un maestro verdaderamente. Bienvenido, Bernardo Gómez. Bueno, gracias Ceci por la invitación y espero estar a la altura de tu convocatoria. Sin ninguna duda que vas a estar a la altura y que la vas a superar. Y hemos conversado un poquito antes de esta cita varias veces y te contaba que la física cuántica para mí siempre fue intimidante. Cada vez que quería entender empezaba a leer y lejos de aportarme claridad, lo que leía sentía un dolor en mi cerebro. O sea, estaba como que cuanto más leía, menos comprendía. Y quiero compartirles a ustedes que están seguramente sintiéndose como yo, de física cuántica, es muy complicado. Mi mamá seguramente está preguntándose eso ahora. Richard Feynman, que es el ganador del premio Nobel por su trabajo en electrodinámica cuántica, dijo: si piensas que entiendes la física cuántica, si piensas que la entiendes, entonces no la estás entendiendo. Y dije, ¡qué maravilla! Si el premio Nobel de electrodinámica cuántica dice que si crees entenderla no la estás entendiendo, fue para mí como un súper consuelo. Entonces, Bernardo, quiero que empecemos como de jardín de infantes. ¿Nos podrías contar, como para niños de esa edad escolar, qué es la física cuántica? Bueno, la física cuántica esencialmente es la física que trata de abordar o de explicar los fenómenos que ocurren en una escala atómica, digamos. Es decir, el hombre, o sea, el físico de la época de Newton y de posteriores, hasta antes de los planteos de la mecánica cuántica, percibía la naturaleza y el universo y lo trataba de explicar con las herramientas que tenía. Eh, el problema, el problema que se le presentó al físico y al hombre fue cuando trató de describir ese universo que es el, el mundo de las partículas, o sea, de los átomos.
Es decir, nosotros cuando pudimos entender que la materia o la materialidad que nos constituye es un sistema con una enorme cantidad de ladrillitos que nos componen. Esos ladrillitos, digamos, entender cómo se relacionan esos ladrillitos, ya no era posible con lo que se conocía de la física que había desarrollado Newton, Galileo, los primeros físicos. Las leyes de esa física, que es la mecánica clásica o la física clásica como se la denomina, no podían explicar cómo está constituida la materia a ese nivel. Hacía falta poder pensar y describir la naturaleza de otra manera. Ya es una información en la cual no se con los sentidos, por ejemplo. Es decir, nosotros hemos armado toda una imagen del universo y de lo que nos rodea a partir de la información que nuestro cerebro ha ido acumulando a través de nuestros sentidos, que percibe la naturaleza y el mundo que nos rodea con esa información. La radiación de la luz, que a través de nuestro sentido de la vista nos permite visualizar, es todo un universo que una imagen, mejor dicho, de un universo que nos llega a través de los sentidos. Pero en el mundo microscópico, ya los sentidos tal como los concebimos no nos dan esa información. Y ahí la mecánica cuántica es la que trata de dar la explicación de ese universo, digamos. O del universo a esa escala, mejor dicho. Te escucho hablar y claro, yo siempre siento, como la mayoría de quienes nos están escuchando, probablemente, que cuando uno recurre a la ciencia es para llegar a cierto punto de claridad, ¿no? Para entender un poco más, para aportarnos hasta incluso cierta sensación de certeza o de seguridad. Sin embargo, cuando empecé a meterme un poquito en este mundo de la mecánica cuántica, de la física cuántica, empecé a entender que lo que estoy tratando de entender es que hay una posibilidad, o muchas debería decir, que no me van a aportar ninguna certeza. Como por ejemplo la física clásica tiene las leyes de la inercia, del efecto y reacción, que uno los usa esas leyes para entender nuestra realidad. En el caso de la física cuántica, entiendo que, y lo digo desde mi punto personal, muy humildemente y con mucha ignorancia, lejos de ir a la física cuántica para llegar a una conclusión específica y decir esto es así, en mi caso en particular me ha llevado al ejercicio de mi perspectiva, de decir, a ver Cecilia, tal vez todo esto que vos pensabas que era de esta manera puede ser de otra, o de otra, o de otra. Digo, qué loco que la física cuántica, lejos de darnos certeza, nos da un mundo de posibilidades. Y esto que decís, Bernardo, de no tener acceso a la confirmación a través de nuestros sentidos, también es como un poco perturbador, porque si no lo veo, no lo creo. Bueno, Claro, ¿puedo ver el mundo cuántico claro. a través de mis sentidos? Eso es justamente una de las principales rupturas así que produjo la aparición de la mecánica cuántica. Es decir, el hecho de que ya no era posible o no es posible conocer el sistema, digamos, sin
o separado de la intervención, digamos. Yo, si necesito medir una propiedad de mi sistema físico, lo voy a condicionar al sistema, lo voy a poner al medir, voy a medir un determinado estado posible, pero no voy a poder conocer cómo estaba el sistema antes de que yo realice la medición. Y esa instancia, digamos, que a diferencia de la mecánica o de la física clásica, que uno describía la velocidad de un móvil, de un auto, de un proyectil, y podía hacer la observación de seguir su trayectoria, y esa observación era independiente del movimiento del proyectil. Es decir, yo podía ser como testigo de ese fenómeno. Mientras en la mecánica cuántica eso ya, de alguna manera uno se involucra con el experimento. Se produce una interacción entre el observado y el observador. Ahora vamos a meternos un poquito más en ese tema que a mí me resulta fascinante, pero voy a irme un poquito más atrás. Mi mamá que está mirando esto se está rascando la cabeza y diciendo, a ver, pero ¿dónde yo palpo la física cuántica? ¿Dónde la veo? ¿A dónde está en mi día a día la física cuántica? ¿Podrías darnos algunos ejemplos de dónde la vivimos, dónde la palpamos? Y bueno, la mecánica cuántica dio lugar a todo el adelanto tecnológico que significa esta posibilidad que estamos teniendo en este momento. Es decir, esta comunicación que estamos sosteniendo, la estamos haciendo a través de equipos electrónicos que funcionan con cuántica. Toda la electrónica moderna que conocemos, las pantallas táctiles, los circuitos integrados, tal como definen nuestros sistemas electrónicos, no serían posibles si no se hubiese descubierto o desarrollado estas ideas de la mecánica cuántica que tienen esa contundencia, digamos, en cuanto a la verificación. Es una de las teorías más verificadas, porque toda la electrónica funciona en base a principios cuánticos, digamos. Por ejemplo, cuando uno entra a un negocio y las puertas se abren automáticamente, perdón, o el láser, ¿no? ¿Todo eso no es producto de la física cuántica? Exactamente, es decir, la electrónica involucrada en esos dispositivos está funcionando en circuitos integrados que están hechos y están construidos en base a principios de la mecánica cuántica. Espectacular. O utilizando principios de la mecánica cuántica. Y Bernardo, como por ejemplo se le atribuye a Einstein, ¿no? La teoría de la relatividad. ¿A quién se le atribuye, si es que hay una sola persona, algún científico al que se le puede atribuir la física cuántica? Se considera como el padre de la mecánica cuántica a Planck, a Max Planck. Él fue el primero, digamos, que de alguna manera para tratar de explicar resultados experimentales que había, había una serie de mediciones en relación al espectro de radiación de un cuerpo incandescente. Así, cuando uno calienta un metal, por ejemplo, eso emite radiación, y esas mediciones estaban muy bien determinadas, medidas, pero había una discrepancia entre esos resultados y las teorías
que en ese momento explicaban ese fenómeno. Y es Planck, Max Planck, el que introduce un concepto, digamos, que fue revolucionario, y es el sentido de empezar a pensar que la energía está, digamos, distribuida o está fraccionada en pequeños cuantos, los cuantos de acción o cuantos de energía. Anteriormente se pensaba que la energía podía asumir todos los valores posibles, digamos, o pasar por todos los valores posibles. Había como un continuo. Y Planck postula que hay una unidad mínima de energía, establece ahí el cuanto de acción mínimo, digamos, que pueden intercambiar las partículas entre sí. Y leía también que Albert Einstein no era un fanático ni siquiera un promotor, ¿no?, de la física cuántica. De hecho, él creo que buscaba, como te decía al principio, ese espacio de certeza. Y por eso está la frase esa tan famosa de que Dios no juega a los dados con el universo. De vuelta, todo este nuevo mundo de Claro, posibilidades. sí, sí, pero paradójicamente, o sea, sí, coincido, digamos, Einstein tenía muchos reparos en relación a la mecánica cuántica, porque justamente, en cierta forma, creo que lo conceptual que está de fondo en esa teoría es un poco abismante en el sentido de entender, de tener esa descripción de la naturaleza. Y obviamente, estas son palabras propias de Planck, de Max Planck, el hecho de que nosotros estamos tratando de entender la naturaleza siendo nosotros mismos naturaleza, digamos. Entonces, estamos ante ese misterio, digamos, ese maravilloso misterio. Te cierro la idea. Einstein, justamente, gana su premio Nobel, uno de sus premios Nobel es por explicar un efecto que es el efecto fotoeléctrico, y él, para poder explicar ese efecto fotoeléctrico, usa la idea central de Planck. Wow. La idea de los cuantos de energía, y él se las asocia a esos cuantos de energía al fotón como una partícula de luz. Entonces, si bien él descreía o Claro. digamos, la cuestionaba, fue uno de los experimentos clave para validar la teoría, justamente. Está muy bien. Te nombraste la palabra misterio y creo que no hay mayor misterio para el ser humano que el origen de nuestro universo, ¿no? Y todas las teorías diferentes que hay con respecto al tema. Entonces, de hecho, me escribí aquí para no olvidarme 2 o 3 frases que hablan con respecto al origen del universo y que fueron dichas por gente que yo respeto muchísimo. Me gustaría compartirlas con la audiencia. Una dice: eres el universo expresándose a sí mismo como humano por un corto tiempo. Eso lo dice Eckhart Tolle. Carl Sagan, o Carl Sagan, en español o en inglés, dice: somos polvo de estrellas. Y lo describe de esta manera. Dice: el nitrógeno en nuestro ADN, el calcio en nuestros dientes, el hierro en nuestra sangre y el carbono en nuestras tartas de manzana fueron hechas en el interior de las estrellas. Estamos hechos de polvo de estrellas. Y por último, Rumi dice: el universo no está fuera de ti. Mira en tu interior. Todo lo que quieres, ya lo eres. Entonces digo,
Me encantaría Sí. que nos cuentes, Bernardo, cuál es el origen del universo desde la perspectiva de la física cuántica. Acordate que soy de etapa escolar, jardín de infantes. Bueno, una de lo que se ha constituido como el santo grial para los físicos es poder unificar las fuerzas que existen o que, que se han encontrado en la naturaleza para describirla. Y justamente el momento del origen del universo sería un instante en el cual todas las fuerzas estaban unidas. Es como que el universo nace a partir del Big Bang y ahí nace el espacio-tiempo este que estamos transitando. Ese comienzo con el Big Bang, que es una de las teorías más aceptadas en relación a cómo comenzó el universo, puso en marcha una serie de mecanismos que se tuvieron que ir dando a lo largo de esos primeros tiempos, que son escalas de tiempos muy pequeñas, pero ahí se tuvieron que dar determinados eventos para que después eso termine convergiendo, digamos, en lo que serían las primeras partículas que dieron lugar a los primeros átomos gaseosos, que después permitieron la formación de las primeras estrellas. En los núcleos de esas estrellas, las reacciones nucleares necesarias para construir todos los átomos de la tabla periódica que que hemos desarrollado para clasificar esos 105 ladrillitos con los cuales está construido absolutamente todo lo que nosotros vemos. Es decir, todo, para donde miremos de nuestro alrededor, incluso nosotros mismos, toda nuestra materialidad está hecha a partir de combinar esos 105 ladrillitos de la tabla periódica. Wow. Y esos elementos, digamos, que se originan en las estrellas a partir de las reacciones de fusión, o sea, de la unión de dos átomos, porque en las estrellas se puede dar esa posibilidad de que la energía sea tan alta, la temperatura sea tan alta y las densidades sean tan altas que se logren unir dos átomos livianos para obtener un átomo más pesado. Pero eso, digamos, implica una serie tan grande de eventos que se tuvieron que ir dando a lo largo de la formación del universo, que es realmente abismal plantearse como posibilidad de que nosotros estemos hoy aquí. Es decir, la probabilidad de eventos necesarios que se tiene que ir dando, porque no cualquier estrella produce un átomo de hierro. No cualquier estrella produce alguno de los otros elementos de la naturaleza. Y sin embargo, nosotros en nuestro planeta encontramos una dispersión de los elementos, de los metales, de esos ladrillitos que decíamos recién, y como una distribución de una manera aleatoria, azarosa en el globo, en nuestra Tierra. En esa serie de eventos que se tuvieron que dar, la probabilidad, digamos, de que todos hayan ocurrido de esa forma, es una probabilidad bajísima. Es un número increíblemente pequeño que se estima. Y sin embargo estamos. Somos prácticamente casi como un milagro, ¿no? Y a una escala menor,
el tema de cómo se concibe un ser humano, se puede decir lo mismo. Todas las condiciones que tienen que darse nos supera nuestra capacidad Sí, de sí, comprensión. claramente, claramente, Ceci, lo que te dije simplemente es la descripción de todos los eventos probables que se tienen que ir dando para que estén los materiales. Mm. Ahora, que esos materiales después constituyan algo Wow, vivo, wow, algo wow. que tiene vida, todavía es otro paso más, digamos, en cuanto a la complejidad. Mm. Me decías el otro día cuando conversábamos que el hecho de uno poder ser testigo de todo eso que tiene que suceder con tanta precisión, con tanta perfección y tanta sincronicidad para que nosotros existamos, te generaba mucha humildad y mucha autorresponsabilidad, ¿verdad? Claro, exactamente, sí, sí, yo considero que la toma de conciencia como humano en relación a eso no, nos debe hacernos responsables de lo que estamos portando, digamos, de lo que estamos siendo. Eh, Porque la existencia en sí no se puede explicar, digamos, es un milagro. Es un, es decir, el número que se estima, que lo hicieron varios físicos y lo han estado proyectando, ese número es la probabilidad de que el universo sea como es 1 dividido 10 elevado a la 230. Eso es un número, es O sea, no, 0,000000930 y después un imposible. 1. Y digamos, es eso un poco evidenciando las probabilidades de los distintos eventos que se tienen que haber ido dando para que el universo tenga las características que tiene actualmente. Entonces, realmente a mí me plantea eso como una necesidad de hacernos responsables de la existencia. Y de hacer algo bueno con ella, ¿verdad? Sí, y sobre todo entender que la persona que esté al lado también, también tiene esa misma cuota de imposibilidad, digamos, de que esté. Con lo cual, cualquiera de nuestros coterráneos tiene y goza, digamos, de ese misterio y de ese respeto eh, que significa compartir esta nave que vamos juntos. La expresión de Carl Sagan en relación a que somos polvo de estrellas, eh, más allá de lo poético que puede sonar esta frase, es literal, digamos. Es, es, es brutal porque por eso la compartí. Hay muchas frases y ahí empecé con nuestra conversación. Hay tantas frases que hoy se ven en las redes sociales que suenan hermosas, que suenan muy bonitas al oído, pero uno las toma como en carácter simbólico, ¿no? O sea, en sentido figurado y no literal. Y por eso me encanta tener esta conversación con vos, Claro, porque no, ningún sentido figurado. Somos polvo de estrellas, literal. Lo que hagamos después cada uno con ese pensamiento, concepto, idea, depende de cada uno. Y de hecho, eso es un buen momento para llevarte a la próxima pregunta que quisiera hacerte, que está relacionada también, y de vuelta voy a compartir un par de frases que de alguna manera describen esto que quiero que nos ayudes a entender. Neil Donald Walsh dice, la física cuántica nos dice que todo lo observado es afectado por el observador. Significa que cada uno ve una verdad diferente porque cada uno crea lo que ve. Después, Nassim Haramein dice, lo que creemos posible
determina lo que somos capaces de crear. Y por último, la frase tan conocida de la que tantas versiones hoy se comparten, esto de que el observador es quien crea lo creado. Entonces, pregunto, esto también uno puede decir, uy, qué bonito suena, nos empodera decir, yo puedo crear la realidad que yo creo o en la que creo, pero ¿cuánto de científico, cuánto de real hay detrás de todo esto? ¿Cómo se percibe la realidad desde la física cuántica? Bueno, la mecánica cuántica, una de las cuestiones que trajo, digamos, a la hora de estudiar un sistema físico, es que uno se encuentra ante la imposibilidad de conocer cómo es el sistema sin que yo intervenga, digamos. O sea, no puedo saber eh, es, eh, cómo está el sistema físico a menos que yo intervenga para verlo, para observarlo. La forma en que yo elija como manera de observarlo al sistema, es decir, qué parámetro me interesa conocer de mi sistema, va a determinar la forma en que yo voy a intervenir sobre ese sistema físico. Y lo que la mecánica cuántica me limita es que solamente voy a conocer en relación a ese parámetro que pretendo conocer. No voy a poder conocer todo o todas las posibilidades que tiene el sistema. Yo voy a conocer la que pretendo medir. Okay. Cuando lo mida el sistema, lo voy a poner en uno de los estados posibles. Lo voy a determinar en qué estado lo voy a poner. Bernardo, ¿eso tiene alguna relación con el ejemplo del gato de Schrödinger? Claro, exactamente. Es decir, esa paradoja, Schrödinger la trae a sus colegas y la plantea justamente como una manera de él criticar la teoría que había él contribuido enormemente a desarrollar. Es decir, la paradoja en sí dice que es imposible para la mecánica cuántica saber cómo está el gato dentro de la caja. Para aquellos que no saben de qué estamos hablando y nunca escucharon hablar del gato de Schrödinger, Sí, ¿nos podés dar una breve reseña de en qué consistió ese experimento como para que la gente nos acompañe en este recorrido? sí, es un experimento mental en realidad, y él eh, plantea el siguiente ejemplo, diciendo que, bueno, si tenemos un gato dentro de una caja cerrada, el gato tiene dos estados posibles para estar dentro de esa caja, digamos, puede estar vivo o puede estar muerto. Y él plantea la imposibilidad que nos dice la teoría de la mecánica cuántica en relación a saber efectivamente cómo está el gato dentro de la caja. No lo podemos saber a menos que abramos la caja. Mm. Cuando abramos la caja, o lo encontramos vivo o lo encontramos muerto. Es decir, lo encontramos en uno de los dos estados posibles. Pero la mecánica cuántica dice también que antes de que alguien observe o abra la puerta de la caja para ver cómo está el gato está en un estado que es la superposición de los dos. O sea, está vivo y muerto a la vez. Por favor, no se vayan, no nos dejen, no nos abandonen, sigan con nosotros. Yo sé que esto es como complejo porque Claro, nuestra lógica, mi lógica, y me duele el cerebro, lo siento como hinchado en este momento, digo, no, Bernardo, no. A ver, mi lógica me dice que el gato o está vivo o está muerto. No hay posibilidad de que estén sucediendo en el mismo momento las dos posibilidades.
a mí no me, no, o sea, no sé si seré yo, pero mi lógica no me permite aceptar eso como realidad, como posibilidad. Claro, claro. Bueno, eso es una de las cuestiones más abismantes, digamos, que plantea la mecánica cuántica en el sentido de que nos pone frente a ese misterio, digamos. No, eh, es como un concepto al cual no se accede razonando, digamos. Es como la razón se agotó, digamos. Ahí hay como un paso distinto en cuanto a la hora de conocer o de acceder a la información que representa ese sistema o ese misterio, digamos. Es desafiante. Vos sabés que yo amo y respeto muchísimo a Sergi Torres y en muchas de sus conversaciones y de sus charlas, él convoca no a aceptar una perspectiva diferente. Él nunca te va a decir, mira, te propongo que mires esto porque esta es la verdad, sino a que empecemos a pensar en posibilidades. Y él es el que me hizo notar claramente esto de que como ser humano yo no estoy preparada para considerar posibilidades. ¿Por qué? Porque te veo y automáticamente emito un juicio y ese juicio me hace creer que lo que veo es lo que es. No es el pensamiento de lo que es lo que yo estoy Claro, viendo. Entonces, esto de la física cuántica, más allá de poder comprenderlo hasta el punto que llega la mecánica cuántica, lo científico, más allá de todo eso, digo, creo que el mayor regalo para mí que la física cuántica me ha confirmado es esto de permitirme verme como pensadora, como observadora y de ahí abrirme a un mundo de posibilidades, a donde lo que yo veo, siento, toco, percibo, huelo, no necesariamente es la realidad, es mi realidad, pero no es la no, realidad. no, claramente, sí, 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 claramente es así, digamos. O sea, nosotros, como te decía al principio de nuestra conversación, la información que nosotros hemos construido como imagen de nuestra realidad es información que tiene miles de años de evolución en las distintas etapas que tomamos como de nuestro cerebro, digamos, evolutivamente, y es información que fue asimilando y procesando, y nosotros llamamos, por ejemplo, espectro de radiación visible a una fracción del espectro de radiación electromagnética asociada con nuestra capacidad de las células de la retina de detectar determinadas longitudes de onda del espectro de radiación electromagnética. Pero es una fracción ínfima de todo los espectro de radiación electromagnética que hay. Y nosotros estamos construyendo una idea de realidad a partir de esas fracciones de información. Hmm. Y construimos pasamos nuestra mano por una superficie y la información que el tacto nos construye de los bordes y de ese sistema material, es también información que en algún punto nosotros hemos aprendido a ver, hemos aprendido a reconocerla como la vemos. Entonces, ese aprendizaje es el que podemos empezar a cuestionar y a ver si podemos de alguna manera ampliar nuestra capacidad de conectarnos. Es difícil porque nuestro cerebro está muy acostumbrado. Nosotros nos despertamos a la mañana y ya se ponen en marcha un montón de programas que nos permiten construir estas imágenes que vemos. Es decir, nuestro cerebro reconoce y va haciendo matching con toda la información que ya ha ido acumulando.
y lo hace a una velocidad increíble. Y de esa forma nosotros nos quedamos con una idea de lo que nos rodea. Tanto es la idea que cuando escuché a Nassim Haramein hablar del tamaño del radio de un átomo, diciendo que el 99.9999999% es vacío, dije, a ver, si este hombre dice que hay tanto vacío en el radio de un átomo, o sea que mi mente no llega ni siquiera a comprender conceptualmente cuánto es ese tamaño, y nosotros somos compuestos al 100% por átomos, entonces ¿será que también nosotros somos 99.9999 vacío? Supongamos que digo, bueno, sí, Nassim Haramein es una eminencia en esto, este hombre sabe mucho, vamos a creerle que yo soy 99.9999% vacío. Pero momento, cuando alguien me toca o me abraza o me acaricia, no toca vacío, toca masa, toca materia. Ayuda, por favor, Sí, ayuda. Pero en realidad no llega nunca a tocarte. Por favor, un poquito más. No se pueden llegar a superponer nunca los átomos, no hay energía suficiente para que eso se produzca. Sin embargo, nosotros tenemos esa sensación, pero en ningún momento se ponen en contacto dos átomos de dos superficies ajenas, digamos. ¿Y esa sensación está provocada por qué, entonces? Y esa información es, como te digo, entiendo que es producto de toda una información, de una manera que aprendió nuestro cerebro de conectarse con el afuera. O sea, la manera de como célula en la distinta etapa evolutiva, cómo vio el afuera y cómo vio el adentro. A través de su membrana celular, percibir un afuera. Pero eso implica intercambios de carga, intercambios de los cationes positivos y negativos, y es información electrostática o de carga, digamos, que tiene que ver ahí con procesos cuánticos, claramente, también, a ese nivel, ¿no? O sea que cuando te toco, no te toco. Pero también pensaba, fíjate qué curioso esto Claro. que todos decimos, ¿no? Uy, me levanté pensando en mi tía, mi tío, mi hermana. Y casualmente mi tío, mi tía o mi hermana me contactan, me llaman por teléfono, me golpean la puerta, se produce ese encuentro. Entonces dije, ¿será que hay otras maneras también de tocarnos? No necesariamente a través de la materia y de la masa y del contacto físico, sino de hecho y comprobadísimo, porque a cuántos nos ha pasado, que cuando contactamos con la vibración o la energía de otra persona, parecería que también la estuviéramos tocando. Bueno, sí, digamos, hay lo que está claro es que la física no tiene una explicación en relación a lo que sería la definición de lo que es la conciencia. Es decir, que si tiene una localización material en nuestro cerebro, eso no está comprobado. Es decir, si hay un anclaje, o sea, si solamente la red de neuronas constituye una red de información, pero que está no localizada en la materialidad de las neuronas, sino que está, o puede ser en el vacío, puede ser, no lo sé, o en qué plano, digamos, si uno, lo que trata de pensar es en una realidad que tenga otros niveles de realidad a la cual nosotros no estamos accediendo, porque los sentidos no lo permiten, digamos, o sea, los sentidos a nosotros nos dan esta realidad 3D, digamos, y entonces haya un plano en el cual sí, de alguna manera nosotros estamos accediendo. Hay unos trabajos de Jung, que él justamente lo hizo con otro de los físicos más
importantes que dio la historia y que es Pauli, y él hace un estudio sobre determinados fenómenos que fueron registrados, digamos, y documentados por médicos en relación a esas instancias en las cuales la persona por unos segundos fallece y hace o tiene una mirada o una lectura de su posición física, de su situación física, desprendida de su cuerpo. Se observa desde el techo de la habitación o desde otro lugar de la habitación a su cuerpo físico, digamos, y entonces Jung y Pauli también se preguntaban en relación a cómo es que desde esa no materialidad, digamos, no hay un sustento físico, material, me refiero. Sin embargo, la persona era posible de describir lo que veía. Y eso está documentado en trabajos, pero es parte de ese misterio también que nos convoca. Bueno, la famosa pregunta que conversamos muchísimo con la doctora Luján Comas en una de nuestras citas conscientes el año pasado, es esto, justamente es la conciencia un producto del cerebro o viceversa. Y hay tantos casos documentados con este tema de el NDE, ¿no? En español es Near Death Experience, son las experiencias cercanas a la muerte, esa gente que fue declarada muerta por un periodo, o sea, tuvo una muerte clínica corroborada y constatada por determinado tiempo, y qué increíble que durante esos minutos las experiencias que relatan las diferentes personas coinciden ampliamente en todos los detalles, en el proceso, en lo que transitaron cada uno de ellos. Pero bueno, entiendo que eso es un gran misterio. Lo que sí entiendo por lo que nos estás contando es que la física cuántica no tiene una postura definida con respecto a qué lugar ocupa la conciencia. No. Está abierto. No, eso está abierto, claramente. Es un espacio de investigación. Pero a la vez genera mucha incertidumbre en relación a cómo plantear experimentos o cómo hacer constataciones, digamos, científicas en relación a ese campo. Digamos, se convierten en especulaciones y que nos pueden más o menos dejar conformes en algunos aspectos. Cuanto más te escucho hablar, más me doy cuenta de que primero menos sé, ¿no? O sea, cuanto más escucho a un físico hablar de física cuántica, más humildad mi ser adquiere diciendo, no vuelvas a decir, déjame que te explique, porque no tengo la menor idea. Y por otro lado, esto de creernos todo lo que nuestro físico determina, ¿no? Nuestro físico, nuestros sentidos, está la posibilidad de que sea también toda una ilusión. Digo, es una posibilidad. No, lo es. Lo es. Sí, sí lo es, digamos, porque, digamos, si nosotros tuviésemos la posibilidad de ponernos un casco de realidad virtual, unos sensores en las manos, y la computadora que maneje ese sistema sea más rápida que nuestro cerebro, nosotros no nos daríamos cuenta la diferencia. Es decir, podríamos tranquilamente estar viviendo otra realidad construida desde esa supercomputadora y no desde nuestro cerebro. Y de hecho, Bernardo, ¿no es así cuando dormimos? O sea, cuando dormimos, nuestro cerebro no distingue si esa es la realidad o la realidad es
aquella que ocurre cuando entro en vigilia, ¿verdad? Claro, claro, sí, sí, en los sueños es también un misterio en relación a eso, porque digamos, hay como una yuxtaposición de situaciones en las cuales cuando uno las analiza desde su, desde su vida consciente, dice, esto no puede ser que estén estas dos cosas juntas, digamos. Ujú. Eh, o incluso pareciera que se violan eh, conceptos físicos, Así es. o digamos, tenemos sueños que pueden ser muy, digamos así, los llamamos sueños locos, porque no les encontramos la posibilidad de que sean razonables. Bueno, no soy para nada un experto de esas cosas, de qué mecanismos se ponen en marcha en el sueño, pero claramente uno tiene que tener en claro, digamos, que siempre está manejando una información que está en el disco rígido, por así decirlo, nuestra memoria, y, y accede a esa información y hace una ensalada o una mezcla, digamos, de Sí. esa información. Pero esa ensalada y esa mezcla de información me la termino comprando, la termino creyendo como mi realidad. Y no solo eso, después quiero salir a imponerles a todos los demás que esa ensalada con mis condimentos, con mi información en el disco rígido, es la realidad, con mayúscula subrayada y en amarillo flúor. Sí, ¿No? Por eso digo que si hay algo que, ¿te acordás que te decía sí, cuando sí, sí. conversábamos el otro día? Dije, ¿para qué te sirve, no? Cuando empecé a pensar en hacer una cita consciente con respecto a la física cuántica, dije, por ahí es aburrido, por ahí a la gente no le va a gustar, pero cuando yo misma ahora me comprometí a meterme un poquito más en la profundidad, llegué a esa conclusión, a decir, si hay algo para lo cual la física cuántica nos puede servir, el aporte es volver a ese lugar interior de total humildad, honestidad e ignorancia. De decir, tal vez todo lo que creo, lo que Sí, siento, sí. no es real. Y fundamentalmente, como volviendo a esa responsabilidad que yo te mencionaba antes en relación a lo que significa cada una de nuestra existencia, es decir, para mí esa responsabilidad se condice fundamentalmente con el hecho de tomar conciencia de que el material con el que yo estoy para trabajar, para entender, para comprender, soy yo mismo, es cada uno, digamos, no tengo otra cosa. Ese es el misterio que uno, digamos, eh, tiene como responsable o responsabilidad llevar adelante. Es decir, no tengo otra cosa que mi objetividad, mi conciencia, y con ella es la que tengo que trabajar para entender, para no poner afuera en los demás, entiendo yo, eh, las cuestiones que me pasan a mí, de las cuales me tengo que hacer cargo, de las cuales tengo que entender, interpretar. Para mí en eso ha sido siempre un maestro, todos los textos de Jung. Ujú. Él hablaba siempre de la dinámica del inconsciente como si hubiese determinada, eh, lo habla como energías o como arquetipos, que también Pauli los trabaja esos temas, que tiene su correlato con la cuántica, digamos, en el sentido de pensar esos arquetipos como autoestados del sistema. Y los arquetipos que nombraba Jung son como los lugares a los cuales nos resulta cómodo quedarnos Claro. como personas. Ujú, Es ujú. decir, la imagen de una madre sobreprotectora, o la imagen de un padre sanador, o la de un padre proveedor, digamos, son como arquetipos de los cuales uno
se siente con algunos más o menos cómodo, pero que indudablemente los pasa o los transita. Y Jung decía que la existencia era una búsqueda de sí mismo. Él decía, él lo representaba con una danza de una tribu indígena del norte de Estados Unidos, en los cuales todos danzaban alrededor del fuego, y esa danza alrededor del fuego se iban intercambiando máscaras, pero sin identificarse con ninguna en particular, sino tomar conciencia de que somos todos esos arquetipos. Y ir ahondando en ese misterio que significa el sí mismo, que para Jung era como encontrarse con la esencia o con la chispa divina que nos convocó a la existencia. Me encanta porque esa convocatoria al encuentro de uno mismo es también al encuentro de todos, ¿no? Porque como decías al principio, si todos somos polvo de estrellas, todos venimos del mismo lugar, estamos compuestos por lo mismo y somos verdaderamente uno. Es simplemente esto que me parece fascinante, lo que conversás de Jung, claro, de la identificación con todo y con nada al mismo tiempo. Claro, exactamente, sí, sí. Ahí yo le encuentro también otro paralelo con la mecánica cuántica eh, muy impresionante, digamos, o a mí me gusta ver. Y es que en la mecánica cuántica uno de los conceptos claves es que se da la dualidad onda-partícula. La partícula representa la localización perfecta de algo, mientras que la onda representa la no localización. Y para la mecánica cuántica son las dos cosas simultáneamente, el gato de Schrödinger, vivo y muerto, ¿no? Dice, la molécula o colapsa como onda, si yo la observo como onda, o colapsa como partícula, si la observo como partícula. Pero a mí también me trae una relación en relación a ese sí mismo de Jung, que habla Jung. Y es el hecho de rescatar la individualidad. La individualidad, digamos, sería el aporte único que puede dar Cecilia al universo, porque no hay otra Cecilia en el universo, y a la vez el hecho de que sos todo el universo. Entonces esa dualidad, digamos, la dualidad de lo individual y lo colectivo, que son las dos cosas simultáneamente. Hermosísimo. La verdad es que nunca había fusionado las enseñanzas de Jung con la física cuántica. Y bueno, al fin y al cabo todo confluye en lo mismo, ¿no? Todo lleva al mismo lugar. Y es fabuloso, es Sí, fascinante. sí, yo he leído, son muy interesantes leer las cartas de Jung y de Pauli. Eh, Pauli necesitó la asistencia psicológica, digamos, y, y su padre, el padre de Pauli, le recomienda a un doctor para ver y lo va a ver a Carl Jung, digamos, y empieza a hacer todo un trabajo de introspección que dio lugar también a muchas ideas en común de las dos ciencias, digamos, la que llevaba adelante por un lado Jung, y también se cree que influenció en muchas de las ideas que Pauli después introdujo en la física, digamos. Se cree que recibió esa influencia. Justamente trabajaron, no sé qué cantidad de sueños de Pauli fueron analizados por Jung y trabajaron sobre esos sueños, sobre ese material, cerca de, no sé, 1500 sueños creo que trabajaron juntos. Es alucinante, la verdad es que
es fabuloso. En principio te agradezco, Sí. Bernardo es físico, es investigador, es docente de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina y tiene muchos años en esto, y también la facilidad de poder explicar de manera muy lúcida, muy clara y muy amorosa conceptos que de otra manera nos quedan muy, muy lejos. Entonces vas a ser nuestro punto de convocatoria para cuando tengamos estas dudas existenciales y a nivel físico cuántica, para que podamos tener un poquito más de claridad y de luz. No sé si te gustaría despedirte con algún concepto, con alguna idea, con algo que no hayamos tocado en estos 60 minutos. Agradecerte la posibilidad y bueno, estoy a tu disposición y en lo que pueda contribuir y que eso sirva para tu audiencia, tu gente. eh, Encantado de contribuir con esto. Gracias, Bernardo. Y a ustedes quisiera despedirlos con esta frase que encontré de Albert Einstein, que me pareció una buena manera de cerrar estos 60 minutos de conversación, que a veces parece filosófica, a veces parece científica, y él lo pudo poner de manera muy simple en esta frase. Dice: todo es energía, y eso es todo lo que hay. Iguala tu frecuencia a la realidad que quieres y no podrás evitar tener esa misma realidad. No puede ser de otra manera. Esto no es filosofía, esto es física, dijo Albert Einstein. Los despido con mucho amor, con mucha gratitud por seguir acompañándome en este viaje hoy, grabando Citas Conscientes desde casa, porque estamos en cuarentenados aquí en Miami, pero siempre muy agradecidos, muy felices y muy honrados de poder, pese a todo y contra todo, seguir siendo un canal de comunicación, de difusión y espero de sabiduría. Los quiero mucho. Gracias. Hasta aquí compartimos Citas Conscientes, el espacio para nutrir mente, cuerpo y alma.